Buenas tardes. Vamos a hablar con Raquel Grela en primer lugar y nos va a poner al día de las últimas actualizaciones en las medidas del Gobierno. Buenas tardes, Raquel. Disculpa, es que llegó un mensajero justo en el momento que tocaba empezar, disculpa. Estas son las cosas del directo. Sí. Yo que avisé a mi hijo, me vais a disculpar si hay en algún momento alguna interrupción, avisé a mi hijo de no puedes interrumpir, y justo cuando toca empezar llega un mensajero. En fin, veo que tengo mi micro activado y los otros están todos desactivados, con lo cual entiendo que acabas de presentarme. Gracias. Efectivamente, Raquel. Y bueno, como comentaba el otro día cuando estábamos organizando esto, yo creo que para hacerlo rápido y un poquito dinámico, os lo planteo a modo de pregunta breve y respuesta rápida también, y después si hay alguna duda, pues encantada de intentar resolverla. Entonces, por comentar y hacer un repaso de cosas que imagino ya habéis tratado en cafés anteriores, que yo no pude estar presente, no pude asistir. Entonces, recordar que el calendario fiscal, por ejemplo, o sea, el calendario fiscal que tanto tiempo nos quejamos los asesores, abogados y gente que nos dedicamos al derecho tributario y no se había modificado hasta el día 14, pues el calendario fiscal del primer trimestre finalmente sí se amplió y entonces hay plazo para presentar hasta el día 20 de mayo para aquellos contribuyentes que no hayan facturado en el año 2019 más de 600.000 euros. 600.000 redondeos, son 610.000 euros con unos céntimos. Lo que no se ha modificado es el plazo de presentación del impuesto de sociedades de momento, ni del impuesto sobre la renta. Por otra parte, sí que también es cierto que tanto las comunidades autónomas como los ayuntamientos han aprobado prórrogas para la presentación de sus impuestos, sea el impuesto de sucesiones, sea la plusvalía municipal, bueno, impuestos municipales e impuestos de competencia autonómica. En esos sí se ha activado una prórroga. Otro punto, la suspensión de los plazos en el ámbito tributario. Todos los plazos teníamos unas diferencias de las notificaciones previas al 18 de marzo y notificaciones posteriores al 18 de marzo. Con el último Real Decreto, el 15 del 2020, se ha modificado esto y todos los plazos se han quedado prorrogados hasta para presentación de recursos, para presentación de alegaciones, para presentación de atención a un requerimiento, de una solicitud de documentación en un procedimiento de inspección. Todo ha quedado suspendido hasta el 30 de mayo. Ahora hay una única fecha. Antes teníamos 30 de abril y 20 de mayo, ahora todo ha quedado para el 30 de mayo. Los plazos de atención de requerimientos y plazos en el orden tributario. ¿Qué ocurre con esa ampliación de los plazos hasta el 30 de mayo? Que además afecta a los temas de caducidad y prescripción de los procedimientos. Entonces, desde el 18 de marzo hasta el 30 de mayo de momento, todo esto del 30 de mayo estamos hablando de momento. Pasado mañana se amplía el estado de alarma y bueno, nos tienen que ampliar plazos y se prorrogará también, o sea, probablemente. Igual que ha ocurrido hasta ahora, que hoy tenemos una norma y un plazo y mañana pues ese plazo es diferente. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que os decía, ¿qué ocurre con esta ampliación de esos plazos? Pues que afecta a la prescripción de los impuestos. Si un impuesto prescribía el 30 de junio de este año, del año 2020, ya no va a prescribir el 30 de junio del año 2020 porque ese plazo del 18 de marzo, esos días transcurridos desde el 18 de marzo hasta el 30 de mayo, no se han contado, con lo cual se ampliarán en el cómputo de ese tiempo. ¿Vale? Lo mismo para la prescripción que para la caducidad de procedimientos. Un procedimiento que duraba 18 meses y tenía que finalizar antes del 30 de mayo, pues se ampliará en esos días que se haya visto afectado por la declaración del estado de alarma. ¿Qué más? Pues los aplazamientos. Otro punto, los aplazamientos de deudas. Se ha habilitado una línea de aplazamientos diferente, de tramitación especial, para todas aquellas empresas que no hayan facturado en el año 2019 más de 6 millones de euros y por una deuda global no superior a 30.000 euros. No me vale que en sociedades tenga 25 y en IVA tenga 10.000, porque entonces la deuda global serían de 35. Cuando la deuda global de ese contribuyente no supere los 30.000 euros, podrá solicitar este aplazamiento que durante los 3 primeros meses no devengaría intereses. Sí, los 3 siguientes. El aplazamiento se solicita por un solo plazo, no podemos pedirlo por 3 meses, no podemos pedirlo por 4 meses, el aplazamiento directamente se solicita por 6 meses
Esos 6 meses finalizaban el 30 de octubre, con la ampliación de presentación, de plazo de presentación del primer trimestre, ya ha quedado claro y ya es hasta el 30 de noviembre, ese sería el plazo. Y si lo que queremos es beneficiarnos de que no se apliquen los intereses, habrá que expresamente solicitar una carta de pago en Hacienda y hacer el ingreso antes de que transcurran esos 3 meses desde la fecha en la que se ha solicitado. Bueno, hay unos requisitos a la hora de cubrir esa solicitud de aplazamiento. No voy a entrar en ellos porque están muy claros en la página web de la Agencia Tributaria y, en cualquier caso, si alguien tuviese cualquier duda, yo estoy a vuestra disposición, por supuesto. Otro punto de novedad, las escrituras, que se ha hablado tanto de las novaciones de los créditos y de los préstamos ICO y demás, la línea de avales de los préstamos ICO, las escrituras en donde se recojan esos préstamos o esas novaciones no van a tributar por impuesto de transmisiones, ¿vale? El concepto de actos jurídicos documentados del impuesto de transmisiones y actos jurídicos documentados están exentos. Otro punto, bueno, comentaba ya antes, la Comunidad Autónoma de Galicia expresamente en el impuesto de transmisiones, en el impuesto de sucesiones y donaciones, cualquier plazo que finalizase entre el día 14 de marzo y el fin del estado de alarma, cuando sea, se ha ampliado en principio hasta el 30 de junio y si el estado de alarma se prorroga, pues se verá prorrogado hasta al menos un mes después de que finalice el estado de alarma. Es decir, si teníamos un impuesto de sucesiones que prescribía a día de hoy, 27 de abril, ese plazo se ha visto prorrogado automáticamente hasta el 30 de junio y si el estado de alarma se prorroga más allá, será un mes más desde la finalización del estado de alarma. Vale. Tema novedoso, aunque esté del ámbito tributario, pero que entiendo que habrá muchas afectadas entre nosotras, el tema de los arrendamientos. Es una novedad de la moratoria del pago de alquiler en los arrendamientos. Es una novedad de este Real Decreto del 15/2020 que entró en vigor el jueves de la semana pasada. Entonces, poco hemos podido estudiar y poco hemos podido debatir todavía los profesionales del derecho en este ámbito, pero bueno, podemos hacer sí algunas aclaraciones y ya hay alguna polémica al respecto también que esperemos se subsane y todo apunta a que así se hará. Los arrendamientos que se llaman para uso distinto de vivienda, que en este caso, por lo que a nosotros nos afecta, sería el arrendamiento del local de negocio, hace una distinción el Real Decreto. Si el arrendador es una empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor, que es aquel propietario arrendador que tiene más de 10 inmuebles urbanos destinados al alquiler o una superficie de más de 1.500 metros destinada al alquiler, y un arrendador diferente. En el caso de los primeros, empresas públicas o entidades públicas de vivienda o grandes tenedores, el arrendatario le puede solicitar hasta el día 23 de mayo, porque es un mes después de la entrada en vigor de este Real Decreto, hasta el día 23 de mayo el arrendatario, el inquilino, puede solicitar una moratoria por el plazo que dure el estado de alarma o por un plazo incluso un poquito superior, siempre y cuando no supere los 4 meses. ¿Qué ocurre con esas rentas que dejamos de pagar durante esos máximo 4 meses? Se van a abonar esas cuotas en un plazo de hasta 2 años o la vigencia que nos quede del contrato. Si el contrato finaliza en 1 año y medio, pues esas 4 cuotas que hemos dejado de pagar se prorratearán en esas 18 cuotas que nos quedan, en esos 18 mensualidades. Si queda más plazo, pues se puede prorrogar hasta un máximo de 2 años. ¿Qué ocurre con los otros arrendatarios? Perdón, con los otros arrendadores, con lo que no son empresa pública o grandes tenedores? El Real Decreto solo dice que el arrendador lo puede solicitar. Bueno, en ambos casos esto se podrá solicitar siempre que con carácter previo no se haya llegado ya a algún acuerdo. Es decir, si la semana anterior a la aprobación a la entrada en vigor de este Real Decreto ya habíamos llegado a un acuerdo con nuestro arrendador y ya se había recogido en un anexo al contrato, lo que tendrá validez será ese anexo al contrato y no se podrá acudir a esta moratoria del alquiler, a esta solicitud de la moratoria del alquiler. Bueno, además, en ambos casos, la fianza que abonamos al principio
de cuando se firma el contrato de alquiler y siempre se nos dice, porque la ley así lo establece, que la fianza no puede destinarse al pago del alquiler, ahora sí podrá destinarse a ese pago del alquiler, pero se le exige al arrendatario que en el plazo de un año la reponga. Ya tiene un plazo de un año, ahora se puede destinar al pago de 1, 2, 3 mensualidades a lo que llegue, pero en el plazo de un año el arrendatario tendrá que reponer el importe de dicha fianza. ¿Qué requisitos tenemos para esto? Bueno, pues los autónomos tienen que estar dados de alta en el RETA o en los sistemas alternativos. Por ejemplo, los abogados que están de alta en las mutualidades, pues sería suficiente. No necesariamente tiene que ser el RETA, sino que sus sistemas alternativos son válidos también. Y bien, su actividad tiene que encontrarse suspendida por motivo de la declaración del estado de alarma, o si su actividad no está expresamente suspendida, puede solicitar esa moratoria siempre y cuando pueda acreditar una reducción de la facturación en el mes natural anterior. O sea, si la solicitamos al día de hoy, tendríamos que hacer referencia a la facturación del mes de marzo, siempre y cuando esa facturación se haya visto reducida al menos en un 75% con respecto a la media del trimestre en el que se encuadra ese mes del ejercicio anterior. O sea, tendríamos que irnos, si lo hacemos ahora, a cuál fue la media del primer trimestre del año 2019. Si hemos reducido la facturación del mes de marzo en más de un 75%, pues podríamos acogernos a solicitar esta moratoria. ¿Qué ocurre con las pymes? Esto hablábamos de que era con los autónomos. ¿Qué ocurre con las pymes? Las pymes, bueno, lo primero, acotamos qué tipo de pymes pueden estar ahí. Son que no tengan un activo global superior a 4 millones de euros, que su cifra de negocio sea inferior a 8 millones de euros, todo esto referido al año 2019, y que la media de trabajadores sea inferior a 50. Además, la actividad, lo mismo que decíamos antes, o bien se encuentra suspendida por la declaración del estado de alarma, actividad expresamente suspendida, o bien que se pueda acreditar la reducción del 75% de la facturación. ¿Cómo se acreditan estas circunstancias? El Real Decreto habla de dos situaciones. Una, por una declaración responsable, si hablamos de la reducción de la facturación, una declaración responsable firmada por nosotros mismos o por el gerente o por el administrador de la sociedad, en la que se certifique que se ha visto reducida esa facturación y se aporte algún dato, para lo cual además podremos ser requeridos en el futuro para acreditar esa circunstancia. O el Real Decreto habla que en el caso de que se haya cesado, se aporte, y aquí viene la polémica, se aporte el certificado de cese de la agencia tributaria. Para aportar el certificado de cese emitido por la agencia tributaria tendríamos que causar baja en la agencia tributaria. Si causamos baja, no podemos beneficiarnos de la prestación por cese de actividad de autónomos. Entonces, bueno, se espera, y así se ha solicitado ya por parte de algún partido político de la oposición, y parece que se va a reconducir, que no se exija esa declaración de cese, sino que sea suficiente con acreditar si se está en cese por la declaración del estado de alarma, pues con eso sería suficiente, y si no fue por la declaración del estado de alarma, que sea suficiente con poder acreditar ese cese igualmente con la declaración responsable. ¿Vale? Además, con los arrendamientos, un punto importante, y es el tema del IVA. Para la gente que ya ha llegado a acuerdos o que van a llegar a un acuerdo de reducción del alquiler, bien sea por minoración o aplazamientos o demás, si lo que queremos es no tributar por IVA o no tributar por el importe, si nuestra renta estaba establecida en 1.000 euros y ahora hemos llegado a un acuerdo de que durante unos meses, en lugar de los 1.000 euros, van a ser 800, eso o lo recogemos por escrito y se anexa al contrato, o la agencia tributaria nos va a exigir una tributación del IVA por el importe que se había acordado en el contrato de renta. Entonces, importante en este punto recoger las modificaciones del contrato de alquiler en un anexo y que, bueno, en un documento escrito y que se anexe al contrato de alquiler. Más, volviendo ya a puntos estrictamente tributarios, bueno, pues una reducción o eliminación del tipo del IVA al 0% para la importación de material, de bienes o material sanitario, de las empresas que quieran adquirir material sanitario, importación o adquisición intracomunitaria de material que vaya destinado a material sanitario y que vaya destinado a entes con esos fines, con fines médicos o sanitarios o de asistencia. Vale. Se reduce también el IVA de los libros digitales, libros, revistas y periódicos digitales al 4%.
en lugar de estar al tipo general. Y además nos da una opción a los contribuyentes que estaban en módulos, por ejemplo, se le da una opción de tributar por la facturación real y no en función de esos módulos. Esos módulos sabemos que en muchos casos resultaban muy convenientes porque lo que hacen es una estimación en función de determinados índices. Pues, por ejemplo, en hostelería, en función de los metros de barra, de mesas o de metros de terraza o de empleados o demás. Claro, eso está muy bien y puede resultar muy conveniente siempre y cuando se esté trabajando. En este momento que no se facturó, la facturación ha caído al cero, pues probablemente esos índices o módulos no sean tan adecuados y por tanto se permite a los contribuyentes que estaban en estimación objetiva que durante estos trimestres tributen en estimación directa por la facturación real de su negocio. Y además, bueno, pues para los contribuyentes que no hacían los pagos fraccionados en función de los ingresos reales, sino que se hacían por estimación también, pues se permite que sí se hagan en este momento por facturación real y cualquiera de estas opciones, tanto en módulos como los pagos fraccionados, cualquiera de estas opciones que antes esos cambios nos vinculaban durante 3 ejercicios, en este momento vincularán única y exclusivamente para los ejercicios, para este ejercicio, para este momento puntual en el que dure la crisis o las consecuencias que pueda tener la crisis, porque es posible que el estado de alarma se levante. Bueno, hablan del 10 de mayo y ya comentó que no será posible o que no considera conveniente que se levante el 10 de mayo, pero yo intuyo que aunque el estado de alarma se levante, la declaración del estado de alarma el 10 de mayo, por ejemplo, en hostelería no se vuelva en esa fecha a la apertura. Por tanto, sería a contar siempre a partir de ese plazo de que la actividad pueda volver a una mínima normalidad, dentro de lo que podamos llamar normalidad. Perfecto. Raquel. Gracias, Raquel. Disculpa, en este momento, bueno, por la hora que tenemos, como Pilar tiene que marchar a -5, sí. Si te parece, dejamos el resto de las preguntas que puedas tener y las comentamos después. Sí, no, yo terminé, mi intervención inicial terminé. Lo siento si me alargué un poco de más. Nada, muchas gracias. Pues vamos entonces ahora con Sara Cepeda, consultora en recursos humanos, y nos va a hablar del teletrabajo en las empresas presente y futuro. Buenas tardes, Sara. Hola, buenas tardes. Bueno, yo os voy a compartir una presentación porque creo que así, aunque vayamos rápido, se queden 4 ideas fijadas en la cabeza en imágenes, pues nos puede ayudar. Vamos a ver, voy a ir con ello, a ver si va bien. ¿La veis? ¿La estáis viendo correctamente? ¿Sí? Vale. Ahora bueno, sí. Realmente yo lo primero que quería comentaros es que una cosa es el teletrabajo real y otra cosa es lo que estamos haciendo ahora mismo, que se podría llamar trabajo remoto de emergencia, por llamarlo de alguna manera. ¿Me pasa algo con el...? Parece que no quiere avanzar. Ahí, vale. Aquí, vale. Teletrabajo profesional es una cosa y esto es lo que teníamos antes de que esto pasara. El último trimestre del 2019 parece que estábamos trabajando en España como medio un 7,9% de ocupados. Aquí hay una cosa muy curiosa y es que Canarias es la más baja, Madrid con un 8, un 9,3 en Cataluña y un 10,3 en Galicia. Aunque os parezca increíble, estamos a la cabeza de esta historia del teletrabajo en España. Un dato muy interesante es que casi el 80% de las personas que están teletrabajando tienen entre 25 y 45 años. Eso nos da idea un poco de lo que está viniendo. Esta gente que está teletrabajando, yo tengo varias empresas en esta situación y ahora están al 100%, aunque lo usan habitualmente, lo están pasando fatal, a pesar de estar preparados para el teletrabajo. Por las circunstancias, por la sobrecomunicación, por la presión, por el miedo, por lo que lleva a hacer la compra, por lo que lleva a limpiar, porque en el entorno de trabajo hay niños, porque la pareja que no está ahora quiere compartir el ordenador. Y muy especialmente, que se ha hablado poco de esto, por la ausencia de ejercicio físico. Tengo muchos equipos jóvenes en teletrabajo que son deportistas casi profesionales que ahora mismo están teniendo problemas de productividad porque no se encuentran bien al no moverse lo que deben y el teletrabajador también tiene que andar. Vale, si esto es así para los profesionales del teletrabajo que lo tienen todo organizado, para la gente que está haciendo trabajo remoto de emergencia, lo que se llama trabajo normalmente de tercer tiempo, que es cuando no te da tiempo a acabar en la oficina y te lo llevas para casa, como tercer tiempo de un partido de fútbol que no existe, el famoso tercer tiempo que es un extra,
Pues todo eso que hemos hablado para estos, además hay que contar que carecen de medios idóneos, carecen de formación adecuada, no tienen la metodología de trabajo apta para el teletrabajo y está en general mucha gente inmersa en una cultura del presentismo de trabajo por horas, con una jerarquía férrea que encaja muy, muy mal en el modelo de teletrabajo. Entonces, en la práctica, para traspasar una empresa parcialmente a un modelo de teletrabajo que se está haciendo y en grandes compañías se ha hecho planificando hasta un 40% de teletrabajo para futuro, hay que montar un plan muy a medida y con muchísimo cuidado. De hecho, además, la legislación no nos ayuda mucho porque solo hay una mención al artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores y con frecuencia se recurre a un acuerdo marco europeo de teletrabajo que ya es del año 2002, pero que tiene por lo menos unas líneas generales más o menos claras. Y hay que tener presente que aquí hay que firmar un acuerdo y que el acuerdo tiene que contemplar cosas como el derecho a la intimidad, el derecho a la desconexión digital, además de proporcionar equipamiento. Yo os voy a contar 5 cosas muy rápidas que hay que tener en cuenta siempre a la hora de montar un plan de este tipo y que, como podéis ver, si pensáis en lo que estamos haciendo en este momento, veréis que no se cumplen ni de broma. Solo con mirar para ellas uno se da cuenta de que lo que estamos haciendo no es teletrabajo en sentido estricto que se llame así. La primera de todas, la más obvia. Hace falta un espacio razonablemente aislado, separarlo del ocio del descanso, tener un ordenador con el teclón separado, una conexión segura, que luego nos contará Pilar. Y una cosa fundamental, esa chica que veis en la foto tiene garantizado un problema de cervicales grave en menos de 3 días, con lo que está haciendo. O sea, así no se puede teletrabajar, tal y como aparece en esa fotografía. Esto ya no hace falta que os diga que esto no se está cumpliendo. La segunda es un horario y un descanso. Aunque el horario sea flexible, no es totalmente flexible. Los seres humanos necesitamos un horario razonablemente regular por razones de salud. Y si además estamos trabajando con un equipo, necesitamos que el horario esté en una banda determinada, no vale que unos empiecen a las 5 de la mañana y otros empiecen a las 7 de la tarde. Y además de que esté en una banda razonable, tiene que ser predecible. Lo que no podemos hacer es, cada vez que necesitemos algo, estar pensando quién está y quién no está. O sea, hay que tener unas pautas, hay que establecer unas normas concretas para el trabajo. Y hay que hacer pausas regulares. Y hay que obligarse a cumplirlo, porque lo que te quedó pendiente en la oficina y te volviste para casa, te tiene que quedar pendiente en casa exactamente igual. O sea, se acabó el horario y te vas. Y esto es algo a lo que no estamos acostumbrados, pero para nada. Una cosa fundamental, que ya estaba pasando, pero que ahora tenemos que tenerla en cuenta. La cultura del teletrabajo es completamente distinta a la cultura general de jerarquía estricta. El trabajador que teletrabaja es un teletrabajador diferente, tiene un perfil profesional muy autónomo. Es una persona que se saca fácil las castañas de fuego. Puede recurrir a gente, pero en principio tiene que tener mucha capacidad de solucionarse las cosas. Y que está orientado al resultado, al final, no a estar X tiempo en un sitio, sino a terminar lo que tiene que terminar. Y necesita para trabajar metodologías de trabajo ágiles, tipo, no sé si os sonarán, pero Scrum, Kanban, que son las que mejor se adaptan a este tipo de teletrabajo. Necesita herramientas de gestión de proyectos tipo Trello, necesita canales de comunicación inmediata tipo Slack. Y esto todo requiere que cuando se monta un proyecto de teletrabajo hay que formar muchísimo a la gente, lleva un tiempo y hay que firmar acuerdos por escrito que delimitan cuáles son las características concretas de lo que se va a hacer y cómo se va a hacer. Esto además choca muchísimo con el tipo de liderazgo que hay, que venía siendo más habitual hasta ahora. Esto no es un jefe que ordena y manda y le dice a la gente lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer con puntos y comas. Este tipo de líder es una persona con la que se comprometen objetivos y te dice que tienes que llegar, pero tampoco te explica, salvo que lo necesites, exactamente qué es lo que tienes que hacer para llegar. Es un facilitador, una persona que crea el entorno adecuado para que el trabajo fluya y remueve cualquier obstáculo que se pueda plantear. Os diré que una cosa buena tiene que esto, las mujeres nos adaptamos muchísimo mejor a este tipo de liderazgo. Muchísimo más fácil. De hecho, en los proyectos que son de teletrabajo, los primeros grupos de teletrabajo suelen tener como líder una mujer que ya está acostumbrada a una serie de cosas que le hacen más sencillo liderar este tipo de equipos. Una cosa fundamental es la comunicación. Estamos sobrecargados de comunicación porque no tenemos un sistema de comunicación, un protocolo de comunicación. Cuando tienes un proyecto de teletrabajo, montas un sistema de comunicación en el que se explica cómo, cuándo y por qué medio son las comunicaciones de todo el equipo. Se forma al equipo en el uso de esas herramientas
en todas estas dudas que ahora se nos plantean sobre la seguridad, sobre cómo se usa, se lo forma muy bien, se hacen muchas pruebas y luego se pone a andar. Hay reuniones formales y se define cuándo, cuántas son, cuánto duran, cómo se hacen, qué medios se usan. Y ahora mismo se está estableciendo en las empresas lo que se llaman las máquinas de café virtuales, que son horas en las que, como no puedes ir a la oficina, pero quedas para tomar café, con la videoconferencia, con el café en la mano, que lo tienes en tu cocina, para charlar un rato como espacio de descanso. Y esto se está haciendo ahora mismo en muchas empresas. Y hay un elemento fundamental y es que nosotros no estamos solos, tenemos que comunicarnos, además de con los compañeros que lo hacíamos hasta ahora, con clientes, con proveedores, y hay que explicarle a los clientes y a los proveedores que estamos teletrabajando, pero que no trabajamos todo el día. Es decir, ahora estamos recibiendo llamadas de la gente a las 9, a las 10, cuando esto antes no pasaba. Tengo algún cliente que ya estaba muy acostumbrado a un teletrabajo que le está enseñando, a raíz de la circunstancia, a sus propios clientes y sus proveedores cómo se teletrabaja. Le están pasando sus propios protocolos de comunicaciones que ya los tenían escritos para echarles una mano en esta fase. Porque todo esto requiere una tarea que no hemos hecho como deberíamos. Cualquiera que sean las circunstancias, yo sí digo, en el momento en el que estamos, para el teletrabajo de guerra actual, no es necesario, aunque nos estemos volviendo locos, tener el mismo nivel de productividad que estábamos teniendo. A mí me gusta mucho siempre la técnica del diagrama de Pareto, que es el 20% de lo que haces, consigue el 80% de los resultados. Vale, si somos capaces de focalizar ese 20% en las circunstancias que estamos para conseguir el 80% de los resultados y encima somos capaces de inventar cosas nuevas para lo que viene al futuro, nos podemos dar 2 besos al irnos a la cama por la noche. Porque es mucho eso en este momento. La verdad es que sí. Entonces, hay que ser más flexibles que nunca también, con nosotros mismos y si tienes un equipo, este es el momento de permitirle a alguien que empiece a trabajar a las 5 de la mañana porque tiene niños y su pareja. Se han organizado unos turnos especiales de 5 a 8 y de 9 a 11 y lo que haga falta. O que los martes van a la compra y ese día se trabaja menos. O que tengo una persona mayor en casa que necesita un horario distinto o unas precauciones especiales y estoy en otra habitación. Este es el momento de permitir a los equipos que tengáis que hagan esto, porque esto a la larga va a generar un vínculo muy importante y hay que ser flexibles, hay que aprender a ser flexibles y menos rígidos en este momento. No sabemos cuánto va a durar, llegó el momento de improvisar con un montón de cosas. Perfecto. El otro día cuando planteamos la reunión, con esto termino, me preguntaban si el teletrabajo venía para quedarse. El teletrabajo ya venía para quedarse antes de esto. De hecho, en España ha crecido 2 a 3 puntos. Hace poquitos años era un 4% respecto al casi 8% como media actual. En Europa, en Dinamarca, tienen un 38%, en Estados Unidos un 37%, y está cogiendo muchísima fuerza en India, en Japón, en Brasil, en Colombia, también en México. Tiene ventajas muy importantes para la empresa porque el coste de las instalaciones hay que hacer una inversión inicial importante en equipos y en formación y un montón de cosas, pero a la larga las instalaciones se están reduciendo mucho de tamaño. Vi un proyecto de ASA con el que tengo vínculos que redujo el 40% de la plantilla en presencia, eso a la larga hizo cambiar el local más pequeño. Permite acceder al talento de todo el mundo, que esto es fundamental, porque el 40% de las empresas tienen dificultades para encontrar los trabajadores adecuados. Y es acorde con el nuevo talento, con estos nómadas digitales que quieren estar en cualquier parte del mundo. Tiene ventajas muy importantes para el trabajador, porque concilia vida personal y laboral. Y digo vida personal porque no hablamos solo de hijos, no va a ser esto como lo de la reducción de jornada, que parecía que era para mujeres. Teletrabajan más hombres que mujeres en este momento. Es muy interesante para las personas autónomas que les gusta participar y opinar, y se adapta muy bien a los intereses de los nuevos estilos de vida. Por lo tanto, lo que sí os digo es que la situación actual ha añadido razones, pero a razones a las que ya había para esta posibilidad. Si alguna estáis muy interesadas, hay un informe de la Organización Internacional del Trabajo que se llama Trabajando en cualquier momento y en cualquier lugar, los efectos sobre el mundo del trabajo, que a mí me parece interesantísimo. Lo tenéis en inglés y ya hay versión traducida al español. Si alguna lo quiere, me lo pedís y os lo paso. Me ha parecido muy interesante ver lo que explican de qué viene. Y yo con esto hay muchas más cosas, pero no quería extenderme mucho. Quería daros simplemente unas pinceladas. Muchas gracias, Sara. Si acaso ahora le vamos a dar paso a Pilar y como Pilar tiene que salir a -5, de -5, pues si acaso después surgen preguntas a través del chat. Sí, ningún problema. Vamos haciendo.
Pues Vale. presentamos a perdona, Sara. Sí, vale, dejo de compartir. Listo. Perfecto. Muy bien, pues presentamos a Pilar Vila, analista forense digital, perito informático y cofundadora de Forensics and Security, y nos va a hablar de la seguridad en el teletrabajo. Buenas tardes, Pilar. Hola, buenas tardes. Yo también voy a compartir pantalla, voy a ir todo lo rápido que pueda. Vale, voy a hablar de ciberseguridad en general y luego algunos trucos para el teletrabajo, que al final es lo que más nos está afectando. No sé si estáis viendo mi presentación. ¿Se está viendo? Sí. Vale. Bueno, la ciberseguridad es siempre necesaria. Lo que pasa que en estos tiempos, entre la cantidad de ciberataques que está habiendo, bulos, etcétera, claro, somos mucho más vulnerables al trabajar desde casa y eso es un caldo de cultivo para ciberatacantes o incluso para problemas internos de la propia empresa. Y bueno, simplemente lo que voy a dar es algunos consejillos básicos. Es imposible cubrir toda la ciberseguridad que realmente se necesitaría en poco tiempo. Todo esto requiere planificación, conocimientos. A veces también requiere, invertir algo pues, en licencias de software, en los sistemas que tenemos, pero por lo menos tener algunas ideas básicas que nos pueden ayudar un montón y no hay que invertir por ellas. Bueno, este es el correo electrónico de la Guardia Civil para ciberestafas. También tienen teléfono habilitado porque en esta temporada se han creado un montón de páginas web falsas para, pues, dona tu dinero o te vendo mascarillas y luego esas mascarillas nunca llegan. No es nada que no haya pasado antes, lo que pasa que ahora como estamos muy sensibles y estamos todos pues trabajando desde casa, parece que se ha incrementado el efecto de estas estafas y estos bulos. No me voy a meter ahora, estas son posibilidades para trabajar desde casa, escritorio remoto, establecer túneles seguros con VPNs o si tenemos virtualización en la empresa, VDI. Yo recomiendo siempre VPN, salvo que la empresa tenga los sistemas virtualizados, entonces siempre sería VDI mucho más seguro. Los protocolos de escritorio remotos, cuando utilizamos, por ejemplo, Anidesk o TeamViewer, son protocolos bastante inseguros y si no queda más remedio, pues hay que conectarse así al equipo del trabajo bien, pero convendría luego intentar montar una VPN. Bueno, esto es lo típico, usuario y contraseña, admin, ¿no? O admin 1234, y esto sigue pasando. Entonces, aunque metamos algún sistema seguro, pero las configuraciones no terminan de ser correctas, pues tampoco avanzamos demasiado, ¿no? Hay que tener cuidado con esto. La página del CCN comparte un montón de guías, igual que la Antega, guías de teletrabajo, guías para hacer videoconferencias, etcétera. Son guías súper sencillas y se puede consultar ahí información muy básica que nos pueden ayudar un poco para establecer las normas en el trabajo colaborativo. A veces parece que la ciberseguridad es un poco rollo porque el antivirus me lo está bloqueando todo, por poner un ejemplo, o me toca acordar de la contraseña. Pero realmente es una necesidad y más con todo lo que está pasando hoy en día. Por ejemplo, la wifi de casa, nunca dejar la contraseña que nos viene por defecto, que nos da el proveedor, siempre cambiarla y cambiarla por una robusta. Trabajamos desde casa y probablemente ese ordenador lo utilizamos todos en casa, los niños, yo para trabajar. Lo que conviene es crear entornos separados, varios usuarios diferentes. Lo ideal es que el ordenador de trabajo sea para trabajar, porque a veces nos descargamos cosas que no nos deberíamos descargar, incluidos juegos, ¿no? Que depende de dónde nos los descarguemos o qué tipo de juegos sean, nos pueden dejar algún tipo de sorpresa en el equipo y nunca nos vamos a enterar. Entonces, si no podemos tener un ordenador solo para trabajar, pues tener usuarios diferentes, aunque solo lo use yo, pero tener mi perfil de trabajo y mi perfil de ocio. Por ejemplo, no poner mi WhatsApp web en el navegador si estoy haciendo cosas de trabajo. Diferenciar un poco los dos ámbitos para tener también las aplicaciones separadas en los usuarios, etcétera, ayudaría bastante. Bueno, cuidado con todos los bulos, webs, etcétera, que están saliendo por el tema de coronavirus. Hay chequeadores, verificadores, la Guardia Civil y la Policía en su Twitter también están sacando constantemente información. Entonces, bueno, es fácil hacer comprobaciones. Incluso Google ha sacado su propio chequeador. Bueno, a día de hoy, haciendo consultas, es fácil descubrir si algo es un bulo o no. Me gusta mucho Virus Total, os pongo ahí el link,
porque en VirusTotal podéis subir un fichero y os dice si es malicioso. Imaginaos que os mandan un correo electrónico, un PDF, un Word, lo descargáis, lo subís a VirusTotal y os va a decir si tiene algún problema. También podéis poner la URL de una web, porque han salido muchas webs maliciosas que descargan cosas en el equipo y no nos enteramos a raíz del coronavirus, que se supone que dan estadísticas, gráficas, etcétera. Bueno, copiamos la URL de la web. En VirusTotal tiene una opción para URL, igual que la página web urlscan.io también, y os dice si la web es maliciosa o no. Cuidado con los acuerdos a nivel de servicio, aunque esto es más para empresa que para si somos autónomos, bueno, a lo mejor no usamos tantos servicios en la nube o servicios de proveedores, pero si yo tengo algo contratado en la nube con alguna empresa, mucho ojo con a qué se responsabiliza esa empresa si me falla, porque yo le puedo estar fallando a mis clientes también y esa empresa a mí no me va a responder. Entonces, repasar todos los acuerdos a nivel de servicio que tengamos con terceros para saber hasta dónde estamos protegidos si algo falla. Por ejemplo, las copias de seguridad. A nosotros nos pasa mucho que nuestros clientes tienen la copia de seguridad mal hecha y su proveedor no le da una respuesta o no le da una solución. Y nuestro cliente ha perdido el trabajo de muchos meses. Esto es más habitual de lo que parece. Por eso los acuerdos a nivel de servicio son muy importantes y los contratos que tengamos firmados con nuestros proveedores también. Y luego bloquear el equipo, por si acaso, sobre todo si tenemos niños pequeños, no vaya a ser que nos vengan ahí a hacer alguna jugarreta, ¿no? No solo hay ciberataques de fuera, hay que tener cuidado con los insiders. Nosotros en Pericial llevamos mucho tema de competencia desleal y la competencia desleal normalmente viene desde dentro y de quien menos nos lo esperamos. Entonces, hay que tener sistemas para proteger nuestra empresa de fuera hacia adentro, pero tenemos que tener cierto control interno para saber quién está gestionando y cómo nuestros datos. Porque el 80% de los casos de empresa que llevamos es competencia desleal, el resto son estafas y en competencia desleal toda la competencia viene de dentro. Viene de dentro y a lo mejor asociada a la empresa competidora. Pero si dentro no tenemos un control de quién ve nuestros datos, los copia o los manda por correo, o si no bloqueamos los puertos USB para no dejar copiar cosas a discos duros extraíbles, pues también tenemos un problema, ¿no? Cuidado con el software pirata, más siendo empresa. Uno, por las posibles multas y otro, porque el software pirata no avisa de actualizaciones y puede dar problemas porque a veces son agujeros de seguridad y puede ser más fácil que un atacante acceda. Antivirus, recomiendo siempre licencia de pago, no antivirus gratuitos. O sea, ya estamos en un nivel de seriedad a nivel de lo que está pasando en ciberseguridad y un antivirus gratuito no es suficiente. Hay que cubrir un poco más la información que tenemos en nuestros equipos. Doble factor de autenticación siempre que las páginas lo acepten. Normalmente las páginas de los correos electrónicos, muchas aplicaciones a las que accedemos en la configuración nos dejan doble factor de autenticación. ¿Qué significa? Pues que a lo mejor nos van a mandar un código al dispositivo móvil y tenemos, aparte de meter la contraseña, tenemos que meter ese código. O nos lo parea con otra aplicación, Google Authenticator, por ejemplo, y entonces nos dice, dime el código que te sale en Google Authenticator. Metemos ese código y aparte del password y el código, accedemos. O sea, siempre doble factor de autenticación. Solo el password a estas alturas ya no llega. O sea, de verdad que estamos en un punto en que no nos estamos enterando de muchas de las cosas que están pasando y están pasando muchas cosas. Entonces, cuanto más nos aseguremos, por eso decía que la ciberseguridad no es un rollo. Sé que a veces perder el tiempo en estas cosas, pues decimos, caray, ¿no? Pero hace falta. Bueno, fijarnos que las páginas tengan HTTPS, no solo HTTP. Estos son unos add-ons, por si queréis añadir al navegador para que no nos traqueen, para que no nos salte el JavaScript de algunos anuncios, etcétera, que también pueden ser maliciosos. ¿Cómo generar passwords seguros? Ahí os pongo una web, clavesegura.org, para generar passwords potentes, no nuestra fecha de nacimiento. Pero claro, si empezamos a poner passwords distintos en todos los sitios a los que accedemos, que es lo que tenemos que hacer, ¿cómo nos acordamos de eso? El rollo de escribo en un papel, como que no, me lo guardo en un Excel, en mi ordenador, como que tampoco. Bitwarden o LastPass como gestor de contraseñas. Son súper cómodos, vais guardando el usuario, os genera contraseñas potentes de más de 12 caracteres, combinación de números y letras y caracteres especiales, etcétera. Y con eso, perfecto. Ya no tenéis que recordar nada. Además, parea los dispositivos. Si usáis varios navegadores, os parea los navegadores lo que habéis metido, lo metéis en el móvil y os va a parear también los usuarios de las contraseñas que habéis metido en el ordenador. Súper cómodo. La página de Hi-Fi Beam Pownet
me gusta bastante, no me parece suficiente, pero para empezar está bien, metéis vuestro correo electrónico o los correos electrónicos de vuestro trabajo, el personal, etcétera, y aparece si estaba en alguna plataforma que haya sido vulnerada. Por ejemplo, si tenéis cuenta en Adobe, fijo que está allí. ¿Qué significa eso? Que vuestra contraseña anda por ahí, anda pululando por ahí. ¿Qué pasa? Que como no es habitual que usemos más de 10 contraseñas, por ejemplo, es más, la gente suele usar 2 o 3 o siempre la misma, es probable que nuestro par usuario, cuenta de correo, contraseña, esté en muchos sitios, haya sido vulnerada y se conozca. Nosotros cuando hacemos auditoría a empresa, lo primero que miramos es buscar los correos electrónicos de esa empresa. Nosotros no lo miramos aquí, ya tenemos bases de datos específicas porque se van publicando bases de datos de vulneraciones que se han descubierto, etcétera, y ahí vemos y muchas veces están ahí las contraseñas de todos los trabajadores y nunca se han cambiado. Políticas de cambio de contraseña también en las empresas o para vosotros mismos en móviles, ordenadores, etcétera. Del antivirus ya hablé, mantener siempre el software actualizado, todas las actualizaciones que salgan son por algo y hay que actualizar el software. Nada de conectarse a las wifi abiertas en ningún sitio, ni hoteles ni restaurantes, prohibido terminantemente con los datos del móvil, pero no conectarse a wifi que no estén protegidas. La página de INCIBE y la de OSI son muy buenas. INCIBE es el Instituto Nacional de Ciberseguridad y OSI es el organismo de seguridad del internauta y dan muchísimos consejos. En INCIBE hay un PDF, si buscáis Bring Your Own Device, que es la política de que el trabajador lleve su propio dispositivo móvil al trabajo, que a mí me parece una mala política de entrada, pero bueno, tiene un PDF para marcar checklist, para que la empresa esté preparada, para que compruebe lo que le va a permitir al trabajador o no. Entonces, y lo que debería firmar el trabajador, porque que el trabajador lleve sus propios dispositivos al trabajo traen ciertos problemas, porque hasta dónde la empresa se va a meter en la información del dispositivo del trabajador, qué hace el trabajador con su dispositivo, cómo controlamos ahí la seguridad, es muy complejo. Ahí habría que meter un software, un MDM de gestión de dispositivos, pero solo con el consentimiento del trabajador. Entonces, si una empresa tiene una política del Bring Your Own Device, recomiendo ir a INCIBE y descargar el PDF, empezar a hacer el check y firmar un documento con el trabajador con respecto a las políticas que al final se hayan decidido en función del checklist que da INCIBE. Solo algo peculiar, OSI recomienda Conan Mobile como antivirus de los dispositivos móviles. A ver, Conan Mobile es gratuito y lo recomienda porque no es mal antivirus, pero Conan Mobile se descubrió que vendía los datos de sus clientes. Está claro que si algo es gratis, de algo vive y normalmente vive de nuestros datos. Por eso insisto en que es importante tener antivirus con licencias, todo lo que utilicemos, sistema operativo, programas, etcétera, con licencia, porque lo gratuito depende, ¿no? Depende, pero a veces lo gratuito puede traer ciertos problemas. Cuidado con las copias de seguridad, que se hagan bien, tener siempre una copia de seguridad externa fuera de la empresa, que no esté conectada a la misma red, porque si no se puede ver afectada por un ransomware. Este es un ejemplo de un servidor de VPN que podemos instalar, un firewall básico para empresas si no queremos gastar dinero, un firewall software sin tener que comprar hardware, pero es una medida básica que si tenemos una empresa pequeña, pues podemos meter. Y bueno, ya no me da tiempo a más, pero es un poco el esquema básico de lo que quería comentar. Muchas gracias, Pilar. Mira, nos están preguntando las compañeras si nos podéis facilitar las presentaciones, tanto tú como Sara. ¿Sería posible? Sí. Pues nos las hacéis llegar y se las trasladamos. Vale. Y yo me tengo que ir. Pues muchísimas gracias, Pilar, por haber estado con nosotras, y si alguna compañera tiene alguna pregunta directa para ti, pues que nos las pasen y nosotras te las trasladamos. Porque tiene un curso ahora y tiene que marchar. Venga, hasta luego. Chao. Gracias. Hasta luego. A vosotras. Chao. Vale, ahora pasamos al turno de preguntas. Tenemos algunas en el chat para Raquel. Si quieres empezar, Raquel, contestando. Tienes que sacar el micro. Pon el micro. Está. ¿Me oís ahora? Sí.
¿Las estás viendo en el chat, Raquel? He visto algunas, sí. Ahora he quitado el chat para poder veros a las 9 que os veo, que no veo más. Pero, bueno, 8, que ahora que veo aquí a Jessica sin imagen. Sí, he visto alguna, no sé si se me dejo. Veo que me preguntan por la novación hipotecaria sectorial, que no expresamente la moratoria, la novación hipotecaria prevista para los motivos del COVID. Vamos a ver, lo que dice la norma es que la exención en actos jurídicos documentados es solo para lo regulado en los artículos 7 a 16 del Real Decreto 8/2020, que es cuando esa moratoria, esa novación hipotecaria, perdón, no moratoria, esa novación hipotecaria se aplica en determinadas, o sea, se cumplen determinados requisitos para poder ser beneficiario de la misma. Que es que hablemos de hipoteca para vivienda habitual, que hablemos de que el deudor se encuentra en una situación de vulnerabilidad. La situación de vulnerabilidad nos dice el propio Real Decreto, el 8/2020, cómo se puede entender que está en esa situación de vulnerabilidad, que es o bien que haya cesado su actividad, si es empleado que esté en situación de desempleo en este momento, o que se hayan reducido sus ingresos. En el caso de autónomo, que se hayan reducido sus ingresos considerablemente. Se tiene en cuenta como referencia más o menos que la unidad familiar no perciba más de, hablo en términos generales para no daros la respuesta de todos los apéndices de esos 8 artículos, pero más o menos 3 veces el IPREM para la unidad familiar, que la cuota supere el 35% de los ingresos de la unidad familiar y que haya habido una variación por situación del coronavirus. Si la situación no ha variado, la situación económica de la unidad familiar no ha variado por el coronavirus y ya esa situación de vulnerabilidad o precariedad ya existía antes, no será beneficiario de esta novación hipotecaria y, por tanto, si llegase a firmar una novación, no se vería beneficiada de la exención en transmisiones. Esa exención está prevista exclusivamente para ese tipo de novaciones, que se ajustan exclusivamente a esas circunstancias previstas en el Real Decreto 8/2020, artículos 7 a 16, exactamente. No sé si con eso he dado respuesta. Sí. Y he visto una de las preguntas que eras tú, Carolina, la que me preguntaba, sí, vale. Y otra de las preguntas que hacían era si considero que este Real Decreto, el 15/2020, si dificulta la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus. Bueno, por comentarlo un poco para todos, lo que viene a decir la cláusula rebus sic stantibus, que no es una cláusula que exista en nuestra legislación, sino que se la ha inventado, creado la jurisprudencia, es que ante un cambio de circunstancias podría llegar o sea, un cambio de circunstancias puede llegar a motivar un cambio en el importe de la renta o en las circunstancias de la renta, ¿vale? Yo entiendo que no la dificulta. De hecho, la propia exposición de motivos de este Real Decreto 15/2020 dice expresamente que ante esta situación se prevé una regulación específica, ahora ya sí recogida legalmente, de la cláusula rebus sic stantibus. Lo único que yo entiendo que hace el Real Decreto en este momento es decir, aparte de tener que ir, vuelvo a decir, esta cláusula no es una cláusula que exista en la legislación, por tanto no podemos exigir su aplicación, sino que tendríamos que ir a un procedimiento judicial. Para no entrar en procedimientos judiciales, a mayores lo que estoy dando es una facilidad de conseguir una moratoria de, bueno, pues 4 meses, que no sé si los 4 meses es el tiempo adecuado, pero bueno, al menos facilito el poder decir, bueno, durante un tiempo no se paga esa renta y se irá pagando más allá. Lo cual, desde mi punto de vista, aunque bueno, hay más, entre los participantes hay más civilistas que yo, no veo la dificultad de seguir bueno, solicitando la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus. Desde mi punto de vista, la dificultad de la aplicación de esa cláusula va a ser que van a existir muchísimos procedimientos y que si los juzgados ya están de por sí saturados, pidiendo ese tipo de modificaciones, probablemente vayan a ser procesos largos y no sé si cuando se consiga la aplicación de la medida va a ser útil o no útil a la arrendataria. Muy bien. Vale, gracias. Sara, tenemos también una pregunta para ti, no sé si la estás viendo en el chat. Ana, que me está contestando sobre el tema de la ergonomía, por supuesto, básico, fundamental y esencialísimo, trabajar con todo lo que se refiere a la ergonomía, imprescindible.
Estamos acostumbrados en las oficinas, pero mucho menos en nuestras casas. Y es igualmente posible. No sé si os fijasteis, alguna que dé a la calle, que el domingo después del estado de alarma, cuando el mundo intentó el teletrabajo así al estilo salvaje para allá, había gente arrastrando sillas de oficinas por la calle. Porque claro, su casa no tenía una silla. Claro. Y a mayores aprovecho para comentaros una cuestión del decreto que está comentando Raquel. Tiene 3 medidas laborales llamativas. Una de ellas tiene que ver con el teletrabajo y es una recomendación para ampliar 2 meses más la situación de teletrabajo. Espero que sea haciendo teletrabajo y pudiendo salir a la calle, porque si no vamos a tener otros problemas. Y hay 2 más que tienen que ver con la posibilidad de acceder al paro, que son casos en la gente que le finalizó el contrato de trabajo por no superación de periodo de prueba, aunque no tuvieran el tiempo suficiente cotizado para tener acceso a paro, van a tener paro. Y una cuestión muy interesante que es gente que había abandonado su trabajo antes del 1 de marzo para entrar en un trabajo nuevo, o sea, una baja voluntaria en el trabajo por una oferta de trabajo diferente, y que esa oferta de trabajo pues se la han declinado porque la empresa en las circunstancias actuales ha decidido no incorporar a esa persona finalmente. Pues esa persona, aunque cuando estás de baja voluntaria no tienes derecho a paro, va a tener igualmente derecho a paro. Bien. Pues justo ayer estuve hablando con un padre que tiene al hijo en esa situación. Mira, viene muy bien. Pues está en el decreto del jueves, del decreto, Real Decreto 15, Real Ley 15. Perfecto, pues le paso la información. ¿Alguien más quiere hacerle alguna pregunta a Raquel o a Sara antes de finalizar? Damos por hecho que no. Nos despedimos entonces hasta el lunes que viene. Esperamos contar con vosotras en el próximo café. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias. Gracias a todas. Gracias. Chao, gracias. Chao. Hasta luego.